Muy buenas noches desde la Embajada de España en París. Cordiales saludos a todos los telespectadores de Estudio Estadio. Hace un año aquí, cuando finalizó el Tour de Francia de 1988, las cosas eran muy distintas, ni siquiera llovía. Como dice José Miguel Echavarri, el director del equipo Reynolds, hasta París llora porque Logan Fignon ha perdido en esta última etapa el Tour de Francia de 1989. Ya saben que Greg LeMond se lo ganó por 58 segundos en la etapa de hoy, 8 segundos en la clasificación general definitiva de esta 76ª edición del Tour de Francia. Decía que el ambiente aquí en la Embajada Española es absolutamente distinto. El año pasado no se podía ni entrar, prácticamente no podíamos ni movernos cuando se encontraban aquí 5.000, 6.000 españoles celebrando el triunfo de Perico Delgado en el Tour de Francia. Un triunfo que este año Pedro Delgado, creo, ha perdido casi antes de iniciarse el Tour en aquellas etapas disputadas en Luxemburgo. Con Perico Delgado y con José Miguel Echavarri, el director del Reynolds Banesto, vamos a dialogar aquí con todo el fondo de los corredores del equipo que se encuentran presentes en la embajada en esta recepción que ha montado el embajador español en París. José Miguel Echavarri, ¿se ha perdido el Tour en Luxemburgo? Bueno, yo creo que sí. Ahora hay que repasar las cosas con tranquilidad, pero bueno, honestamente lo tenemos todos que en Luxemburgo la diferencia que allí perdió Pedro, después ha sido capaz de remontar y ahora haciendo cuentas, sumando y restando, nos damos cuenta que Pedro perdió el Tour en Luxemburgo. Tú, cuando llegaron los Pirineos, como todos, confiaste en que Perico pudiera ganar el Tour al final. Cuando aparecieron los Alpes y después de la primera etapa, la cronoescalada, por llamar de alguna forma, de Orcier Merlet, ya las cosas parecía que estaban más difíciles. Bueno, pero yo pensaba que en los Pirineos se podía ganar por dos razones. Primero porque Pedro estaba bien, o muy bien, y porque los rivales no estaban bien. Y mientras que en los Alpes se evidenció a un Perico que estaba muy bien, seguía estando bien, pero sus rivales habían subido mucho en su nivel. Cuando me decían si estaba mejor Pedro en los Alpes que en los Pirineos que en los Alpes, yo dije que Pedro había estado igual, solo que los rivales no habían estado igual en los Alpes que en los Pirineos. Y con respecto al año pasado, Delgado ha estado igual. Yo honestamente pienso que sí, porque habría que matizar, habría que aclarar, habría que rebobinar todo y saber en qué estado psíquico él comenzó el Tour. Porque hasta el Tour, yo creo, hasta Luxemburgo yo creo que estaba incluso mejor que el año pasado. Pero luego allá fue otro Perico que él solamente sabe lo que sufrió. Fignon LeMond, se han jugado el Tour, como hacía mucho tiempo que no pasaba, en la última etapa de esta edición de la carrera francesa. ¿Tú creías que podía ganarle LeMond a Fignon el Tour? Bueno, yo viendo el recorrido, viendo la diferencia, sabiendo que se juega cuando es un líder, yo honestamente debo reconocer que lo veía muy difícil. Por eso quizá ahora estoy sorprendido y creo que es al mismo tiempo contento, porque creo que el vencedor como LeMond es muy bueno para el ciclismo. Sí, la recuperación de un hombre que estaba prácticamente muerto es importante para el mundo del ciclismo. La recuperación de LeMond en su historia y la recuperación de Pedro en el Tour, creo que son dos ejemplos a seguir. Incluso la recuperación de Fignon también, después del 84 no había hecho nada y 5 años después ha demostrado que está otra vez en la élite para poder ganar un Tour. Son hombres que tienen clase, son hombres que tienen historia, que tienen palmarés y el que tuvo, retuvo. José Miguel, muchas gracias. Y hablamos ahora, vamos a dialogar con Pedro Delgado. Vamos a hablar de este Tour de Francia, que yo no sé si al final le sabe bien el tercer puesto o es para ti una tremenda frustración haber conseguido el más alto del podio. Tal como venías al Tour y antes de que pasara lo que pasó. Bueno, y un poco como ha comentado José Miguel, yo creo que físicamente estaba un poco mejor que el año pasado porque a lo largo de todo el año lo fui demostrando y no había no había cambiado nada, sino simplemente yo le di al cuerpo pues recuperación, entrenamiento y trabajo como lo hago siempre, pero tampoco sin atosigarle. Entonces, que yo aceptar como en qué momento físico estoy. Entonces, el comienzo para mí fue tan desastroso que bueno, todas las mentalidad y todo el trabajo que llevabas preparado para ese tour se te cayó en 2 días y tenías que reconstruirlo encima corriendo y moralmente además. Entonces eso fue un palo muy fuerte. Yo siempre confiaba porque realmente, como tú has comentado, ha sido una resurrección, sobre todo de LeMond y también en cierta manera de Fignon. Entonces yo contaba un poco con el LeMond y el Fignon de otros años atrás, donde veía yo que perfectamente era abordable y que les podía haber ganado. Y luego los otros rivales, digo, bueno, yo creo que les puedo ganar, ¿no? O sea, yo tenía confianza, a lo mejor alguno de vosotros ya dudabais un poco con el empezar tan malo que tuve. Y bueno, yo creo que a medida de los días, sobre todo a partir del día de la contrarreloj de Rennes, creo que empecé a recuperar ya muchos enteros para este Tour de Francia. Lo único que ha habido 2 hombres, LeMond, Fignon, que han estado muy bien y que por otro lado yo creo que lo tengo que reconocer y como lo comentaba, aunque ya se sabía que las etapas de montaña eran demasiado cortas este año,
El año pasado eran mucho más largas, más duras y yo creo que si llegan a haber alguna etapa como las del año pasado de montaña, la diferencia yo creo que habría rebajado todavía mucho más tiempo y entonces mis posibilidades de cara al Tour de este año hubiese sido bien. Yo satisfecho de ese tercer puesto, siempre está el malestar de Luxemburgo y es inevitable, ¿no? Sobre todo cuando haces números, aunque también si no hubiese perdido ese tiempo la carrera para mí hubiese desarrollado de otra manera. Y para todos, vamos. Y para todos, mucho más tranquila, más sosegada, más meticulosa, ¿no? En lugar de hacerlo todo que hay que recuperar como sea, y tienes que recuperar hoy, tienes que recuperar mañana, ¿no? Entonces eso te lleva a hacer un trabajo siempre al 100% de tus posibilidades, no solo tuyas, sino del equipo y claro, al final todo, pues si se consigue muy bien, pero bueno, yo creo que lo hemos conseguido, a grosso modo lo hemos conseguido todo. Tú no arrojaste la toalla hasta el final. Yo el otro día te decía que gracias en nombre del aficionado español porque mantuviste, yo creo que se mantuvo gracias a ti y también gracias a Fignon, porque Lemon fue mucho más conservador, el interés del Tour hasta el último día, por lo menos hasta la última etapa de montaña. Pero tú de verdad, a pesar de haber seguido luchando hasta el final, ¿cuándo te diste cuenta de que no podías ganar el Tour? Bueno, realmente a mí lo que me sorprendió mucho fue el día de Alpe d'Huez, sobre todo la forma física en que demostró encontrarse Fignon, a mí me sorprendió muchísimo. Y yo para mí fue un toque de atención de que estaba mal, vamos, que estaba muy mal el ganarlo, ¿no? Era la etapa decisiva, todo el mundo lo hablaba y así era, ¿no? Y entonces hacía que yo lo había, a partir de ese día lo veía muy difícil. ¿Por qué? Porque los 2 días siguientes eran 2 días de montaña, pero uno tenía 90 kilómetros y el otro 120, pero que el último paso de montaña estaba en el kilómetro 80. O sea que tampoco te da mucho de sí la montaña. O sea, subir un puerto a los 60 kilómetros, que subir a los 180 cambia mucho. Entonces yo allí ya tomé contacto de que se me había escapado el Tour. De todas maneras siempre lo intentaba, lo único que jugaba ya un poco, sobre todo al día siguiente cuando ganó la etapa Fignon, a la contra ya, decir, bueno, como yo sabía que Lemon al final parecía que estaba tratando de buscar su segundo puesto. Sí, lo decías el otro día y mira tú por dónde. Sí, mira, al final ha conseguido su primer puesto, ¿no? Pero bueno, cuando ganó Fignon yo les acerqué, digo, bueno, a ver si les coge el Lemon, se anima un poco, le coge a Fignon, que estaban a 5 metros, y yo intento un ataque, ¿no? Porque yo tenía que rebajar como fuese todos los días tiempo. Entonces, ya a partir de ese día, al día siguiente, ya lo vi ya muy negro todo, porque el último día de montaña siempre hay muy pocas ganas de dar batalla, todo el mundo se conforma y sobre todo Lemon, como había demostrado mostrarse, se había visto débil en la montaña, tampoco estaba preparado para hacer un ataque fuerte, aunque lo intentamos todo, sobre todo en el Col de Granier, que ahí los 5 que íbamos, los cinco intentamos en algún momento marcharnos, ¿no? Pero vamos, que ya te digo, yo ya prácticamente el día anterior lo había visto imposible y bueno, lo que sí que por mi honradez y por mi honestidad profesional. Honestidad, yo tenía que atacar, o sea, la montaña, y además yo dije, voy a atacar, como dije a los compañeros, en el primer puerto, que nunca suelo hacer, ataco en el primer puerto y nada más empezar, ¿no? Como lo dice, a ver si revientas la carrera. La reventé, nos quedamos 5 kilómetros inmediatamente, que luego hicimos ya el resto de la etapa. Tú has dicho, José Miguel ha dicho que estabas, antes de empezar el Tour, mejor incluso que el año pasado. Pero tú también has dicho, José Miguel ha dicho, el médico te ha dicho, que posiblemente el tiempo que perdiste en la contrarreloj por equipos o tu desfallecimiento en la contrarreloj por equipos se debió a un gasto excesivo de energías a causa de la tensión que viviste después del prólogo. ¿No puede ser que esta tensión del prólogo, de la contrarreloj por equipos y del resto del Tour por la forma en la que tuviste que correr también haya mermado en cierta forma tu capacidad, tu potencia física con respecto al año pasado? Sí, bueno, que eso sí. O sea, que gastaste casi más energías comiéndotelas por dentro que de las que pusiste en la carretera, ¿no? Posiblemente sí, porque ya te digo, yo en carrera corría, lo reconozco, o sea, tampoco, yo se lo decía a algunos compañeros, estoy demasiado nervioso, notaba las piernas que no pedaleaban redondas, como digo yo, sino pedaleaban un poco como a golpes, de no ir a gusto, ¿no? De no ir centrado, de ver que tienes que atacar, entonces... Y claro, pues esa energía que tienes dentro, que aunque la vas dando salida con la bicicleta, pero hay otra que vas quemando y se va quedando dentro, ¿no? Dentro y sí, gasto mucha energía. O sea, yo creo que gracias a que lo bien que me encontraba físicamente, pues he podido terminar tercero en el Tour. Después de todos aquellos primeros años del Tour de Francia, que no acababas por una serie de circunstancias, ahora llevas 3 años en el podium, segundo, primero, tercero, 29 años... Los 3 que habéis ocupado el podio sois prácticamente del mismo año, tú y Fignon del 60, Lemon del 61, pero más o menos todos estáis en la misma quinta.
Hay 3 ciclistas para rato en el Tour de Francia, hay 3 hombres que lucharán durante algunos años por el Tour de Francia. ¿Seréis los máximos rivales para el año que viene o habrá que contar con un Roche recuperado, con un Indurain en mayor capacidad, con algunas otras incorporaciones ya en el mundo del ciclismo? Bueno, yo creo que un poco ahora, así a simple vista, somos 3 hombres, ¿no? Pero bueno, hay que pensar en Roche que recupere. Igual que ha recuperado Fignon, ha recuperado Lemon, pues Roche tendrá que recuperarse igualmente. Incluso yo creo que a él eso le va a dar moral, ¿no? Porque él estaba cabizbajo cuando se retiró en el Tour, ¿no? Que ve que su lesión, que le da problemas. Pero bueno, ha observado que Fignon ha estado 4 años para recuperarse, Lemon ha estado 2 años para recuperarse, y bueno, él este es su segundo año y dice, bueno, pues yo a lo mejor es al tercer año me recupero ya, ¿no? Entonces yo creo que él confía en ello y yo creo que posiblemente sea el cuarto hombre, vamos a decir, en discordia. Y luego pues hablar de Indurain y de hablar a lo mejor de Marino, como viene que han dado este año, yo creo que eso hay que dejarles que vengan un poco por ellos mismos, o sea, no en el mismo plano que estemos nosotros que se sabe que ya hemos hecho algo, ¿no? Sino ellos tienen que venir. Yo creo que Indurain en el Tour va a ir a más cada año, o sea, tiene 25 años, yo tengo ahora 29 y gané con 28, o sea, y las cualidades que tiene. Yo creo que Miguel va a ser un hombre Tour de aquí a 2 años seguro. ¿Te sorprendió lo de Le Monde y te sorprendió esos 58 segundos? Porque todos sabíamos que podía quitarle tiempo a Fignon, pero en tan pocos kilómetros, más de medio minuto era casi, bueno, una utopía, ¿no? Sí, bueno, yo decía, incluso me dijeron, bueno, tú si llegas a la última contrarreloj, ¿con qué tiempo te darías con tranquilidad? Digo, bueno, yo con tener medio minuto respecto a un hombre como Fignon o Lemon, yo me daría con tranquilidad. O sea, cuando yo he visto eso respecto a 2 hombres que todavía se mantienen como mucha mayor igualdad en ese terreno, yo confiaba que con 50 segundos que iba a ganar Fignon, o sea, lo reiteré y lo dije 1000 veces, pero bueno, este ha sido para mí el Tour de las sorpresas, porque sin tan pronto veía muy fuerte a Lemon, resultaba que luego estaba Fignon más fuerte. Si veía a Fignon fuerte, luego resultaba que era Lemon que estaba fuerte, y bueno, al final, para mí la demostración y la capacidad, bueno, el esfuerzo que ha hecho hoy Lemon ha sido extraordinario y bueno, digno de un Superman, se podría decir, porque ha hecho una contrarreloj excepcional. Punto final al Tour y siempre hay que hablar de próximas citas. Para Pedro Delgado, al margen de las carreras que pueda correr, la importante será el Mundial. Además, un Mundial por carreteras de las cuales hemos pasado en este Tour, que va a ser muy duro, parecido a aquel de 1900, creo recordar, 81, donde ganó Bernard Hinault y fue medalla de bronce Juan Fernández, un Juan Fernández retirado que le ha dado 3 medallas de bronce al ciclismo español. Y tiene que llegar, no sé, savia nueva de cara a los mundiales, ¿no? Por la forma de correr de este año, Pedro Delgado podría ser un candidato. Sí, posiblemente sí, porque yo, si realmente es un duro, yo en las clásicas belgas que hay de primavera me amoldo muy bien porque son circuitos muy duros, con repechos de gran porcentaje, entonces al cabo de 100, 200 kilómetros yo sigo manteniendo mi nivel mientras que la gente va bajando, entonces mis posibilidades crecen en un gran porcentaje, ¿no? En España creo que hay otro hombre, que es Miguel Indurain también, con toda su capacidad y toda su fuerza, que en una etapa de un día, vamos, una carrera de un día, una clásica, un mundial, tiene a lo mejor más chance que yo, porque yo tengo que llegar escapado, porque si yo llego con 2 hago el segundo, si llego con 10 hago el décimo, entonces La Vuelta a España en Maltezcaray llegasteis 5 y hiciste el primero. Bueno, pero como decimos, ¿no? En el país de los ciegos... En Cerler. En Cerler, sí. Pero vamos, en este caso Miguel también juega una baza importante de cara a que si se llega al sprint, ¿no? Yo realmente estoy ilusionado, todo el mundo me dice que es muy duro, pues como tú comentas en el Mundial que hizo tercero Juan Fernández, que ganó Hinault, no llega a ser tan duro porque me han dicho que se lleva un desarrollo más normal, no el desarrollo tan anormal que se lleva en ese mundial. Pero bueno, yo creo que siempre sea muy duro, que también lo decían el año pasado y luego cuando fui vi que no lo era tanto. O sea, es duro porque la carrera se va a hacer dura, pero no porque el circuito lo sea.